facultad. Hoy tenemos al doctor Julio López Alvarado, que es alumno de esta facultad, licenciado en la promoción de 1987, de las primeras promociones, no sé si la primera o la segunda. Primera. Después de esto se fue a hacer el máster en acuicultura de la Universidad de Stirling en Escocia, y después se fue a Japón a hacer el doctorado. Estuvo hasta el 95, del 91 al 95 en Kagoshima, en la Universidad de Kagoshima en Japón. Después ha realizado estudios de máster de Economía Aplicada en la UNED, el título de Económicas y Gestión en la Universidad de Londres, y luego profesionalmente ha estado trabajando para multinacionales fabricantes de pienso para peces de granja en Escocia. Montó un proyecto personal o familiar de una granja de peces, una piscifactoría aquí en Gran Canaria, en la playa de Vargas, en el 2001. Luego vendió la granja y volvió a Escocia a trabajar durante un año apenas en una otra multinacional productora de pienso, y desde octubre del 2014 hasta la actualidad se encuentra en Ecuador, en este país, contratado por el gobierno de Ecuador dentro del programa del proyecto Prometeo, que ofrece empleo a gente senior de distintas categorías y a partir con el título de doctor y con diferentes categorías en distintos niveles, para apoyar y asesorar al gobierno de Ecuador en distintos proyectos para el desarrollo de muchas áreas científicas. En el caso concreto de él, en proyectos de maricultura y de agricultura. Y sin más preámbulos, pues ya, Julio, bienvenido. Y gracias por la presentación. Esta es una charla, una pequeña presentación de lo que está ocurriendo ahora mismo en Ecuador con el desarrollo de la maricultura. Entonces, como preámbulo, pues quiero un poco charlar sobre la acuicultura en Ecuador previa a lo que es la maricultura. La acuicultura, todos sabemos, ¿no?, es el desarrollo de la actividad productiva que incluye la cosecha de organismos acuáticos, ¿no? En Ecuador ha sido un sector muy importante, ¿no? Ahora mismo, aunque no hay ninguna actividad de maricultura en Ecuador, o sea, en granjas flotantes no hay nada, la actividad acuícola en tierra firme ocupa más de 200.000 personas, es un sector importantísimo, y factura para exportaciones casi 700 millones de dólares, que digamos, en la economía ecuatoriana es importantísimo. Es, digamos, el segundo producto más importante de exportación en el país. El primero es el banano, el plátano, sin contar el petróleo. El petróleo es el principal producto. En la acuicultura en Ecuador ahora mismo lo que más se está produciendo es el camarón, para nosotros lo que es el langostino, y la tilapia. Bueno, antes de, aunque creo que el nivel de conocimiento aquí es muy alto, todos son biólogos o licenciados, pues una breve introducción de lo que es el ciclo de vida del camarón en alta mar, para comprender cómo empezó la acuicultura en Ecuador. La acuicultura en Ecuador fue realmente algo casual, fue por accidente, ¿no? Bueno, podemos ver el ciclo de vida en alta mar. En el medio natural los adultos se reproducen y ponen sus huevos. Los huevos son flotantes y se reproducen las larvas pelágicas, y esas larvas van derivando por las corrientes hacia la costa. En la costa se desarrollan los estadios juveniles, en lagunas costeras, en esteros, en estuarios donde hay manglares, y cuando ya son juveniles pasan al mar otra vez para desarrollarse como adultos, ¿no? Este es más o menos cómo se desarrolla el camarón. Como les contaba, en Ecuador la acuicultura fue un accidente, fue casual. Año 68, los agricultores de una zona local del Ecuador del sur se dieron cuenta que en unos estanques costeros había mucho langostino, había mucho, no sabían por qué, pero había mucho langostino, que se había metido accidentalmente. Los juveniles que se acercaron a la costa, pues por una marea muy grande o algo, se metieron en estanques costeros y se dieron cuenta que de ahí salían toneladas de langostino de una laguna costera, no habían hecho nada. Y empezaron a pensar, bueno, esto que es natural, podemos fomentarlo. Estamos hablando del año 68 y no existía la maricultura a gran escala como se conoce hoy en Asia o en otros lugares. Y empezaron a cerrar lagunas costeras, a capturar
poslarvas, meterlas en esas lagunas, hacer compuertas, bombear agua. Y bueno, en el año 74 ya habían 600 hectáreas dedicadas al cultivo del langostino, del camarón, que parece mucho, pero todavía era muy poco. En los años 70 se empezó a expandir de una forma espectacular, ¿no? Y tuvo mucha importancia, ¿no? Bueno, esta es un poco una visión de lo que es una laguna costera y el camarón. O sea, cómo empezó el accidente y cómo aprovecharon la oportunidad y vieron que podían desarrollar un sector productivo importante. Ahora mismo en Ecuador hay más de 90 hatcheries, que para un país pequeño, si lo comparamos con España, es una barbaridad. Hay más de 90 hatcheries dedicadas a la reproducción y producción de poslarvas de camarón, de langostino. Hay 100.000 hectáreas cultivadas dedicadas al camarón, 100.000 hectáreas, que es mucho. Y matizo, 100.000 hectáreas cultivadas porque hay 200.000 hectáreas de granja, pero la mitad ahora mismo no está operativa. O sea, hay 200.000 hectáreas, de las cuales 100.000 están operativas en este momento. Fábricas de pienso, 14. En España hay 3 o 4, o sea, realmente es algo muy importante para el país. Plantas procesadoras, 26. Es realmente una industria muy importante. Bueno, en Ecuador se cultiva sobre todo el langostino, en tierra firme. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen siguiendo 3 técnicas. Extensiva es a muy bajas densidades, unos 10.000 o 15.000 individuos por hectárea, o sea, pues es un langostino por metro cuadrado, 2 langostinos, no se alimenta y el langostino encuentra su alimento de la productividad natural del estanque, de los invertebrados, del plancton. Semi-intensivo, una densidad media de 15.000 a 120.000 animales por hectárea, eso ya es de 15 a 120 animales por metro cuadrado, se alimenta con dietas completas y ya se consiguen unas producciones por hectárea más altas. Este es el más extendido en Ecuador, el sistema semi-intensivo. Y el intensivo con densidades mucho más altas, con alimento completo y todavía con densidad de cultivo mucho más alta. La otra especie que ha adquirido mucha importancia en Ecuador es la tilapia. Y también se cultiva extensiva, semi-intensiva o intensiva, dependiendo de las densidades y dependiendo de si se alimenta o no se alimenta. La tilapia, como dato curioso, es una especie introducida en Ecuador como dato curioso de cómo se desarrolla un sector contra todo pronóstico, ¿no? El año, creo recordar que fue el año 95, hubo una misión británica que estuvo estudiando las posibilidades de diversificación de agricultura en el Ecuador y en su reporte dijeron, entre otras, que la tilapia no tenía futuro. Solo una década más tarde estaban haciendo 100.000 toneladas, o sea, realmente es algo que se ha desarrollado contra todo pronóstico y ha tenido un éxito impresionante, sobre todo por las crisis patológicas del camarón. Hubieron unas cuantas crisis patológicas, hubieron unos síndromes que hicieron que se diezmara la producción del camarón y aprovecharon para mantener la productividad, metieron tilapia y les ha ido muy bien. Bueno, aquí se ve una piscina camaronera, le llaman piscina, pero realmente es una laguna. Son piscinas que pueden tener 10 hectáreas cada una, 15, 20 hectáreas, realmente son lagunas. Y aquí es un sistema de cultivo semi-intensivo. Lo están alimentando en una canoa con el alimento, con el pienso y les están dando de comer. Y aquí están haciendo una labor de muestreo para tallas medias, que están lanzando una red, una atarraya, que tiene un área determinada y en ese muestreo sacan X número de peces y saben o estiman cuántos camarones hay por metro cuadrado. Y este es el producto final, el camarón langostino Ditopenal guanamey. Bueno, aquí quiero mostrar un poco el desarrollo tremendo que ha tenido la acuicultura desde sus comienzos, ¿no? Se puede ver que en el año 70 prácticamente no había nada. Les comentaba, el 68 fue el accidente, el 70 empezaron, los 70 empezaron a desarrollar, prácticamente no había nada en los años 70. En los años 80 tuvieron un desarrollo espectacular, hasta el punto que durante la mitad de los 80 se convirtieron en el primer exportador mundial de langostino, el primero, antes que se desarrollara en Taiwán, en China, los primeros fueron Ecuador, líderes mundiales. En los 90 siguió el desarrollo, pero ya a principios de los 90 tuvieron el primer síndrome, no fue muy grave, el de la gaviota, no es muy conocido, pero hizo que se estancara un poco la producción.
lo superaron, no fue un síndrome grave, pero ya ahí les quitaron el puesto, los taiwaneses y los chinos, ya les quitaron el puesto de primeros productores mundiales. Ellos siguieron produciendo, se puede ver cómo creció de forma impresionante la producción hasta que llegó el síndrome de Taura. El síndrome de Taura fue hasta el momento la peor crisis que tuvieron. Así todo, fue una bajada de producción, pero no fue espectacular, fue preocupante, pero no fue espectacular. Luego la segunda mitad de la década de los 90 siguieron creciendo de forma espectacular hasta que le llegó el peor síndrome de todos, el síndrome de la mancha blanca, que les hizo bajar la producción por mortandades más de un 60%, ¿no? Se puede ver una caída de producción tremenda y estuvieron solucionando el síndrome muchos años, pero finalmente en los años 2000 se puede ver el crecimiento, el éxito tan grande que han tenido y han llegado a una producción de casi 300.000 toneladas. Estamos hablando de un país pequeño con una producción acuícola equivalente a todo el Mediterráneo. O sea, estamos hablando de algo muy importante, 300.000 toneladas. Esto es producción acuícola, incluye camarón, incluye tilapia. Y bueno, esta es la tabla de productos de exportación en Ecuador, excluyendo petróleo. Y se puede ver que tenemos en primer lugar la banana. Las bananas que si se fijan son prácticamente 20% en precio y el 60% en volumen. En segundo lugar, inmediatamente detrás de la banana está el camarón, que el año 2012 era el 12,5% en precio, o sea, era el segundo producto. Esta tabla es la tabla más moderna que encontré, pero tengo datos de diciembre del 2014, de hace un mes. El camarón ha superado a la banana y el camarón ahora mismo hoy es el primer producto de exportación de Ecuador. La broma de la República Bananera, pues ahora es la República Camaronera, o sea, realmente es muy importante. Sin contar otros productos, o sea, tengan en cuenta que aquí tenemos atunes en conserva. Si sumáramos productos del mar, con muchos serían el primer rubro, pero estamos hablando solo de un producto, del producto camarón. Ya es el primer producto de exportación de Ecuador, realmente algo muy importante. Bueno, ¿y dónde se cultiva el camarón? Se cultiva en estanques y en piscinas costeras muy cerca de la línea de costa. Originalmente empezaron a usar salitrales, salinas, zonas realmente que no valían para otra cosa y no estaban causando un daño ambiental importante, porque realmente eran zonas que no eran muy productivas. Pero una vez que se dieron cuenta de lo rentable que era y de que tenían que expandirse, no tuvieron reparos que instalar el manglar y ocupar el manglar para hacer piscinas. Es ilegal, pero lo estaban haciendo, ¿no? El manglar realmente es una belleza, es una joya ecológica en la cual, pues como saben, es refugio para especies, es zona de criadero y tiene muchas funciones ecológicas, ¿no? Y aparte una belleza natural tremenda, ¿no? Bueno, como les comento, el manglar tiene muchas funciones, es un área de cría para especies marinas, es importante los ciclos reproductivos de muchas especies de interés comercial, peces, crustáceos, moluscos, y es un sistema muy productivo, porque este sistema atrapa los nutrientes que llegan de los ríos y los procesa y los recicla. Realmente tiene mucha productividad. Y además evita la erosión costera, o sea, es la interfaz entre tierra y mar y tiene también la función de evitar la erosión. Y el manglar además tradicionalmente da una forma de vida a muchas familias de pescadores y de recolectores que se dedican al marisqueo, se dedican a la pesca y viven de eso. Y bueno, como les comentaba, hubo una época que estaban talando manglar, construyendo piscinas camaroneras para el desarrollo de la industria, evidentemente causando un problema ecológico importante. Esto es una vista aérea de lo que sería un manglar sano, un manglar virgen. Se ve una extensión grande, verde, con las entradas de mar, como estaría si nadie lo toca. Y esto es una vista aérea de una camaronera en una zona similar. No es la misma zona, pero para que se hagan una idea de cómo podría haber estado antes y cómo podría haber estado después. O sea, realmente piscinas abiertas, un desierto ecológicamente y la producción camaronera, ¿no? Otra vista similar en una zona costera de Centroamérica en la cual el manglar lo han eliminado y están con piscinas o estanques camaroneros. Y bueno, pues la opinión pública, que durante muchos años no le puso atención, pero bueno, tarde o temprano todo llega,
campañas contra las camaroneras y sí al manglar. Diversas organizaciones, también Greenpeace, devuélvanos el manglar. Digamos, el punto bueno del manglar es que se regenera muy fácilmente. Si una zona uno le permite y no lo tala más, lo vuelve a poblar, siempre y cuando no te hayas cargado el manglar entero, se regenera bastante fácilmente. Bueno, y en esto el gobierno ecuatoriano tiene una dualidad: quieren proteger el manglar, pero quieren fomentar la acuicultura, quieren que este sector sea más importante, que crezca, que sea una fuente de riqueza. Solución, pues muchas, ¿no? Pero la que ellos están apostando es la maricultura. La maricultura o el cultivo en mar abierto de organismos acuáticos en su medio natural, por medio de cercas, por medio de estanques, jaulas, corrales, en su medio natural y sin ocupar más territorio, ya de una forma mucho más ecológica y al mismo tiempo más económica. Bueno, y el gobierno ecuatoriano empezó a desarrollar su normativa legal incluso antes de empezar a otorgar concesiones y antes de empezar la actividad. O sea, esto realmente es algo interesante porque ellos están desarrollando toda su normativa antes de haberse instalado la primera granja flotante. El año 2012 llegaron a un acuerdo ministerial, en España sería un decreto, en el cual regula cómo se otorgan las concesiones y dice que pueden otorgar concesiones en todas las áreas del mar, fondos, rocosos, arenosos y áreas marinas, donde sea técnicamente viable, teniendo cuidado de no afectar a las pesquerías, el turismo, navegación y otros usos. O sea, realmente lo están regulando en un aspecto muy amplio. Y otro decreto, otro acuerdo, en el cual ellos dicen que se pueden otorgar concesiones para investigación en las primeras 8 millas del mar, las primeras 8 millas contadas desde la línea de costa. Bueno, había un acuerdo previo del año 90, antes de que pensaran en la acuicultura, en el cual habían reservado las primeras 8 millas de la costa para la pesca artesanal. Les habían reservado esa franja de 8 millas para que los pescadores artesanales tuvieran ahí su actividad y los pescadores industriales no pudieran entrar, pensando solo en la pesca. Pero como ya han pasado 25 años y eso se ha quedado ya cultural en ellos, pues tienen un poco la idea de que esas 8 millas son de ellos, de los pescadores artesanales. Podemos ver el perfil o digamos el plano de Sudamérica, Perú y Ecuador, y podemos ver lo amplia que es la plataforma continental. Es una plataforma que tiene probablemente, digamos, hasta que se alcanzan profundidades de 100 metros, probablemente 50 millas. O sea, realmente es una plataforma bastante amplia que nos permite realizar una actividad acuícola a muchos kilómetros de tierra, ¿no? O sea, igual a 8 millas, 10 millas, todavía tenemos profundidades a las cuales se pueden construir instalaciones. No son profundidades muy grandes y todavía tienen una plataforma muy grande que les va a permitir un desarrollo bastante amplio. Bueno, y en la ley ecuatoriana, por más que yo he intentado encontrar, no he visto explícitamente la provisión de realizar la actividad acuícola dentro de esa franja de 8 millas que les comentaba. No está explícito. Por costumbre o por deferencia a los pescadores, se está dando más allá de las 8 millas, pero no está explícitamente prohibido. Bueno, una instalación acuícola puede tener muchas formas de instalarla. Puede ser un monopunto, pero el más, digamos, el más difundido por su seguridad es el entramado. Y el entramado tiene, digamos, unos fondeos y una retícula central. Y es mucho más sencillo, más barato y más fácil instalarlo en profundidades someras, digamos, de 20, 30, 40 metros, que instalarlo en aguas profundas, digamos, de 100 metros, ¿no? Tiene un efecto en coste y en dificultad. Bueno, a profundidades de más de 40 metros se encarece la construcción de estas estructuras. Sigue siendo viable técnicamente, pero es más caro y es más difícil de mantener y de construir. Bueno, pero como estaban con esa mentalidad de otorgarla fuera de 8 millas, la primera concesión que se otorgó el año pasado y que se está instalando ahora en estos mismos momentos, Ocean Farm, se otorgó justo más allá de las 8 millas costeras, a una profundidad que tiene más o menos 65 metros. O sea, realmente son unas condiciones técnicamente viables, pero no va a ser fácil trabajar
en esas condiciones. No va a ser posible realizar, digamos, las revisiones de fondo, o sea que eso va a tener que ser una instalación que se revise con robots, con cámaras, y realmente el mantenimiento va a ser complicado. Bueno, el gobierno ecuatoriano es muy proactivo y a pesar de que ha hecho su legislación, la revisa inmediatamente y está viendo qué han hecho bien, qué han hecho mal y qué pueden corregir. Ahora mismo están haciendo una ronda de consultas a técnicos nacionales y extranjeros, para ver si esa ley o regulación de las 8 millas la tienen que modificar. Evidentemente la mayoría de los técnicos estamos manifestándonos en el sentido de que sería mejor profundidades de 25 o 40 metros para tener una facilidad, sin prohibir ir más lejos, pero sí permitir irse más cerca. Y se está recomendando permitir instalaciones en la batimetría entre los 25 y 50 metros, incluso si están por dentro de la franja de las 8 millas, siempre y cuando se excluya la zona de pesca artesanal y también cualquier otra zona que pueda tener conflicto de uso. Esto es algo candente que está ahora mismo en ronda de consultas y que probablemente van a sacar un acuerdo ministerial pues, en cuanto ellos lo estimen. Bueno, ahora mismo también el gobierno ecuatoriano está haciendo una zonación para regular, sería un plan de manejo para regular la actividad en todo el país. Están haciendo una selección de lugar, teniendo en cuenta los limitantes logísticos, como existencia de muelles, limitantes ambientales, como las condiciones climáticas, oceánicas, biológicas, y otros limitantes, como puede ser otro uso, el turismo, el petróleo, la navegación. Y aquí pues está un personal del equipo técnico haciendo una selección de lugar, un muestreo previo, en que hemos ido por casi toda la costa, viendo el oxígeno, viendo el redox del fondo. Realmente en España este tipo de investigaciones creo que no las ha hecho el Estado, creo que se ha delegado en las empresas para que ellos elijan su sitio, pero el Estado ecuatoriano lo está haciendo, está haciendo una zonificación, no solo teórica, sino ya con datos, para hacer una recomendación de dónde se tienen que implantar las empresas de agricultura. Y ahí, bueno, más sitios, ¿no? Haciendo toma de muestras. A priori, por lo que se ha podido investigar y sin tener todavía datos definitivos, podemos ver que en el perfil de la costa del Ecuador hay unas 3 zonas oceánicas más o menos definidas. Está la zona norte, en la cual pensamos que se pueden cultivar especies de aguas muy calientes. Es una zona tropical el norte, toda esta zona de aquí, la zona de Esmeralda, ¿no? Luego hay una zona central de la costa, que es toda la zona de Manabí, en la cual se puede cultivar prácticamente todo tipo de especies, porque son aguas intermedias que se pueden adaptar a especies de aguas más frías o más cálidas. Y luego está el sur, que es sobre todo la zona del Oro, en la cual las especies idóneas que se van a cultivar ahí son especies estuarinas y de aguas templadas en el sentido de no tan calientes. Y bueno, digamos, la estructura de cultivo que se está perfilando como ganadora es la jaula de plástico circular, por su economía y por su eficiencia, ¿no? Están planteándose todo tipo de soluciones, pero esta es la que se está dilucidando como la solución que va a tener más implante en Ecuador. La primera granja se ha construido de esta forma y probablemente las demás puede que hagan pruebas, pero esta es la solución probablemente más probable. El mismo tipo de jaulas que existen en Canarias y en el Mediterráneo. Bueno, hay otros factores que van a influir en el desarrollo de la acuicultura en Ecuador, otros factores limitantes, y eso hay que tenerlos en cuenta porque no nos vamos a poner a fabricar granjas marinas y luego que estén vacías y no sean operativas. Y el gobierno está trabajando en todos esos, digamos, factores limitantes para poder hacer que el desarrollo sea sostenible y que no vayamos a tener elefantes blancos que no funcionen. Entre esos factores pues está la investigación, está el suministro de alevines, de semillas, está el desarrollo de piensos adaptados a cada especie, la formación de personal, las infraestructuras que necesita el país para el desarrollo de la actividad y la financiación. Bueno, en investigación, las instituciones que más están investigando ahora mismo son el Instituto Nacional de Pesca, en el cual yo estoy trabajando, el Centro Nacional de Agricultura e Investigaciones Marinas
y la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena, son los más activos. Hay alguna universidad más, pero estas son las 3 instituciones más activas en investigación de acuicultura. Esta es la primera jaula experimental que se ha instalado en Ecuador. Bueno, es un prototipo, realmente solo para hacer pequeñas pruebas, y es realmente como la cubierta de un barco con 2 huecos en los cuales se han metido unas redes. O sea, en vez de ser una jaula construida de plástico, es una jaula construida de fibra de vidrio que tiene 2 orificios. Es muy pequeña, no va a ser la definitiva, pero es la primera prueba que han hecho, y realmente creo que es muy útil como modelo de investigación, y probablemente a los costados de esta jaula experimental se puedan poner unos entramados y hacer experimentos, pero puede valer como una zona muy estable para trabajar y para mantener aquí un personal de vigilancia, etc. Bueno, también hacemos labor de divulgación. Hubo la feria científica en Ecuador, y el instituto tuvo su stand para divulgar los proyectos que estamos haciendo, ¿no? Bueno, otro limitante del desarrollo, y este realmente es un cuello de botella, es el suministro de semillas, de alevines. Lo están solucionando de 2 formas, ¿no? Por un lado, el uso de especies importadas. Ahora mismo, la especie que van a empezar a cultivar es la cobia. La cobia, creo que tal vez han escuchado hablar de ella, es un pez del Atlántico que crece muchísimo, que puede crecer 6, 7, 8 kilos en un año, y se encuentra distribuido en todo el Atlántico, en la zona nuestra, desde Marruecos hasta el Golfo de Guinea, en la zona americana desde Canadá hasta Brasil. Realmente es una distribución muy amplia. En el Pacífico no estaba presente, pero ahora mismo ya se está cultivando en Taiwán, en China, y en la zona pacífica de América también, en Ecuador ya lo han importado. Otra especie que ya tienen disponible para empezar a cultivar en el mar es la tilapia de agua salada. La tilapia que ellos cultivan en aguas dulces o salobres se puede adaptar, y con estas 2 especies va a empezar la acuicultura este año, porque es lo que tienen. Están investigando en especies nativas. Hay una seriola que ellos tienen, que es parecida a la que tenemos aquí, un pargo y otras muchas especies, y están investigando. Pero la realidad es que aunque ya han hecho reproducción artificial, ya lo han conseguido, para llenar jaulas a nivel industrial hace falta millones de alevines, y a ese nivel todavía no están, pero están investigándolo y van a llegar pronto, ¿no? No están esperando, están muy activos. Una imagen de la cobia, un pez muy grande, realmente creo que es un buen candidato para cultivo. La tilapia de agua salada, también, bueno, estas son las 2 con las que ya están empezando. Y bueno, Ecuador tiene la suerte de tener una variedad, biodiversidad tremenda. Van a tener bastante trabajo para estudiar nuevas especies y desarrollarlas, y tienen especies muy apreciadas que van a poder cultivarlas. Algunas están también en Canarias, otras no, otras son típicamente del Pacífico. Este es el guayaipe ecuatoriano, la seriola riboliana, parecida al medregal. El pargo es un lutiano, es una especie que tienen ahí en el Pacífico. Bueno, más limitantes para el desarrollo de piensos, los requerimientos nutricionales, ¿no? Ahora mismo hay ya fábricas que hacen alimento para tilapia, y están ya haciendo alimento para la seriola y para la cobia, pero no han hecho estudios. O sea, realmente son alimentos que están sobre especificados, porque lo que quieren es que crezca bien, pero al estar sobre especificados, al ponerle más proteína, más harina de pescado, pues son caros, y van a tener que hacer un estudio de ahorro, de eficiencia, para poder hacer alimentos perfectamente ajustados a las necesidades sin gastar más de lo necesario. También están en ello las investigaciones. En formación es necesario que tengan personal preparado para el manejo de empresas en alta mar, patrones, buzos, operarios, mandos intermedios y directivos. Ya el país tiene, como les comento, una cultura de la acuícola muy amplia. Ya saben cómo se maneja el negocio acuícola en tierra firme, y no van a tener ningún problema en entrenar, en formar a gente que trabaje en alta mar. Realmente, digamos, es un terreno fértil donde van a muy rápido a ponerse al día, ¿no? Bueno, Ecuador está haciendo una labor tremenda de llevar técnicos españoles, americanos, de todo tipo,
en el centro un profesor de la Universidad Politécnica de Valencia que fue a dar un curso a la Universidad de la Península de Santa Elena. Y bueno, nos invitaron a todos, o sea, están haciendo un esfuerzo muy grande por importar tecnología, conocimiento y avanzar rápido en lo que a lo mejor un desarrollo normal de un país tardaría décadas. Ellos están intentando llegar lo más rápido posible. Infraestructuras también están muy básicos en infraestructura, muelles, naves de empaquetado, fábricas de hielo, carreteras, están en un estado muy básico, tal vez como estábamos aquí, yo no lo recuerdo, pero tal vez como estábamos aquí hace 50 años, o sea, hay pocos muelles, hay pocas carreteras, ¿no? En concreto, yo les presento la foto del mejor muelle que he visto visitando Ecuador, el muelle de Esmeralda, en el cual es nuevo, tiene un año, se puede ver cómo han hecho las naves al pie de la línea de fondeo, grúa y zona de atraque, realmente muy bien hecho. Lo poco que tienen lo están haciendo muy bien, pero es el único que tiene estas condiciones como para que entren barcos grandes, operen y puedan tener una actividad agrícola importante, pero igual que han hecho uno, irán haciendo poco a poco estructuras hasta que tengan lo que necesitan, ¿no? Y esta es la cruz de la moneda. Esto es lo que ellos llaman un muelle pesquero artesanal. Los barquillos, bueno, como están aquí en las canteras o en una playa, esto le llaman ellos un muelle porque es lo que tienen. Es una zona donde entran sus barcos pesqueros, evidentemente puedes desarrollar una actividad artesanal, pero no puedes desarrollar una actividad industrial que necesita barcos de 15 a 20 metros. O sea, poco a poco irán desarrollando su infraestructura para ir teniendo la capacidad de desarrollar el sector. Y efectivamente van por toda la costa haciendo sus reportes para ver en qué zona es estratégico, porque no se puede hacer todo, en qué zonas es estratégico de desarrollar las infraestructuras. La financiación es otro cuello de botella. El gobierno ya se está planteando desarrollar programas de incentivos y subvenciones parecidas a lo que en España fueron los IFOP de la Unión Europea, pero financiados exclusivamente por el gobierno ecuatoriano. Probablemente van a comprar, van a primar la compra de jaulas, etcétera, y subvencionarlas. Ya esto está en planificación. Y también arreglar cuestiones como crédito con entidades financieras, sobre todo para lo que es el circulante de la producción. Bueno, si puedo, les voy a poner un vídeo, a ver si lo puedo encender, a ver si lo leen. No, lo voy a leer ahora. Esto es la última página antes de poner el vídeo. Quiero darle el agradecimiento por la financiación de este proyecto a la Secretaría de Educación Superior, Proyecto Prometeo, de la República del Ecuador, porque ha financiado mi estancia y está financiando la presentación de esta conferencia. Y paso a ver el vídeo, a ver si lo podemos ver. Bueno, este es un vídeo que siempre se ve mejor en vídeo que hablado, que emitió la televisión TC de Ecuador sobre el desarrollo de la agricultura, y es muy corto, creo que son 6 o 7 minutos, lo voy a poner y ya pasamos a la discusión. Un tema positivo para el país. Sí, se trata de la cosecha de camarón, o como lo conocen los científicos, el cultivo de camarón en jaulas marinas. Saskia Bermeo nos acompaña y nos cuenta más. Saskia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Carlos Luis y Rocío, amigos televidentes, muy buenas noches. Les comento que el país experimenta el cultivo de camarón en jaulas marinas, una opción de producción que apunta a favorecer al sector pesquero ecuatoriano y al país entero, por supuesto. Pero ¿de qué se trata este proyecto? En el siguiente reportaje se lo explicamos. La iniciativa se desarrolla en una porción de la franja marina ubicada a 1 milla de Puerto Engabao, al norte del cantón Playas, en la provincia de Guayas. Al lugar se llega en lancha. Lo primero que llama la atención es una plataforma flotante con 2 piscinas. Es el proyecto de la maricultura, cultivo experimental de camarón en jaula marina. ¿Pero qué son las jaulas marinas? Son espacios dedicados al cultivo del camarón y están confeccionadas con redes de pesca de nylon. La técnica se la ha implementado en países europeos como Escocia, Noruega y en España. El propósito de su colocación en el mar es aprovechar las propiedades del medio natural para el crecimiento óptimo del camarón, libre de químicos y otros contaminantes. Sí, en Islas Canarias ya llevamos más de 20 años
con la experiencia en cultivo en jaulas flotantes, tienen muchísimos beneficios. En primer lugar, es mucho más económico de producir en alta mar que lo que costaría producir en tierra firme. Y se ha producido un camarón mucho más sano que el que se produce en piscinas camaroneras. El proyecto de maricultura inició hace aproximadamente un año a través del Instituto de Pesca. A partir de ahí empezaron los ensayos. Según datos de la entidad, los camarones que se obtuvieron en la primera prueba aumentaron en un periodo de 15 días, 600 veces su tamaño con relación al momento de la siembra. La idea es que todos los pescadores artesanales que trabajan en este sector y en toda la costa del país pues puedan tener opciones dentro de sus actividades. Lo que queremos es simplemente ver la factibilidad de cultivar, con el objetivo de aportar a las exportaciones, aportar como una alternativa de trabajo. El haber escogido Puerto Engabao para este proyecto, que es un hito para el país, se debe a las condiciones oceanográficas de la zona. Engabao naturalmente es una fuente importante de fitoplancton, de huevos de larvas y peces, lo que ha permitido que esta zona viva muy comúnmente de la captura, de la pesca de langostino. La maricultura es parte de la modernización de la matriz productiva del Ecuador. Este proyecto no solo aportará con alternativas de trabajo a pescadores artesanales, sino también a nivel industrial. El Ecuador posee todas las condiciones, toda la infraestructura necesaria para poder ser un exportador mundial de peces o de crustáceos. Va a ser un beneficio, no es como que vayamos a pescar. Sabemos nosotros que vamos a sembrar y vamos a ir y ya sabemos lo que tenemos sembrado. En nuestra visita se sembraron 50.000 larvas de camarón blanco, un nuevo ensayo experimental que busca obtener una metodología de cultivo que permita resultados en favor del sector pesquero y acuicultor. Saskia Bermeo, TC Televisión. Algo realmente interesante, Saskia, y bueno, si Bueno, pues esto hasta aquí, y si hay alguna pregunta o algún tipo de debate, pues estamos para responderla o cualquier duda o cuestión. Julio, para romper un poco el hilo, un país que exporta tanta banana y no tiene muelles, ¿cómo lo exporta? Bueno, sí, igual lo puse un poco extremado. El país tiene unos muelles de carga y descarga de contenedores excepcionales. No tiene muchos, pero tiene el de Guayaquil, el de Manta, el de Esmeralda, que para contenedores sí es un país exportador. Entonces tiene muelles de contenedores muy importantes. ¿Esos muelles no podrían ser el base para granjas de jaula? Esos en concreto no. Pero en Esmeraldas, por ejemplo, el muelle que enseñé está pegado al muelle de contenedores. No es el mismo espigón, es otro campo instalado. Lo que no hay son muelles pesqueros. En toda la costa ecuatoriana hay tres. Hay tres muelles pesqueros, digamos, en condiciones que pueda estar un barco. Y eso sí necesitamos desarrollar. Muelles pesqueros pequeños, pueden ser como el que es como Cariarte o etcétera, ¿no? De eso hay tres nada más. ¿Y hay fábricas de harina de pescado? Hay fábricas de harina de pescado. ¿Y esa flota dónde desembarca? En casi todo en Manta. Manta sí hay muelle pesquero industrial, pero para barcos de 50 metros y más grandes. En Manta es donde está uno de los muelles que sí sería apto para la agricultura. Hay uno en Manta, otro en Esmeralda y otro en la zona centro-sur, en la zona de Salinas. 3 es muy poco. 3 significa que vas a poder tener en cada muelle 5 o 6 empresas, por 3, 15 empresas. Un sector como este pues necesitará de cientos de empresas en el futuro. Yo pienso que una estimación conservadora en una década podrían estar produciendo tal vez 50.000, tal vez 100.000 toneladas en todo el país si se desarrolla como con el potencial que tienen ellos de desarrollo, ¿no? Tienen una plataforma amplia, tienen unas condiciones oceánicas muy buenas, ausencia práctica de temporales y buenas temperaturas. Si tuvieran la infraestructura y si el empresariado
se animara y respondiera como pienso que probablemente van a hacer, pueden pasar a ser hasta 100.000 toneladas en una década probablemente. Pero para ello hay que ir resolviendo estos cuellos de botella, estos limitantes, y en ello están, no están ingenuamente esperando que la cosa se desarrolle sola, sino que es un esfuerzo institucional porque se desarrolle el sector. En una de las primeras diapositivas en la que ponían la evolución de la producción, sí, vi que había 3 saltos, correcto, correspondientes a 3 síndromes, uno de la gaviota y los otros 2 nombres no me acuerdo. Taura y la mancha blanca. Se refiere, es decir, estamos hablando de enfermedades adquiridas por los langostinos. Sí. ¿Y de qué tipo? ¿Infecciosas? ¿Bacterianas? Sí. Los síndromes, le llamaron síndromes porque al principio no sabían lo que eran, pero finalmente sí han podido ir identificando qué era cada síndrome, ¿no? Al final eran virus. La mancha blanca es un virus. Sí, la mancha blanca es un virus. Y Taura también, o sea, al final eran enfermedades. O sea que los 3 casos fueron virus. De la gaviota no estoy seguro. No puede haber una bacteriana, es decir, por ejemplo, los vibrios que son bastante... Al ser un síndrome, probablemente ha sido una combinación de factores. Podría ser, claro. Por eso le llaman síndrome. Pero digamos el factor más importante es el virus de la mancha blanca. ¿Y eso era cuando se hacía en las lagunas costeras? Sí, de la única forma que lo han estado haciendo, la única forma de cultivar camarón hasta ahora es en y fuera, cuando se cultiva fuera, en el exterior, en el mar abierto. La sospecha es que va a ser mejor, pero no hay experiencias todavía. O sea, se han hecho estas experiencias pilotos con larvas por meses, o sea, son pruebas pilotos, y no hay ciclos completos cerrados y no han tenido problemas, pero tampoco han tenido problemas en tierra firme este año, o sea que tendría que volver otro síndrome en tierra para poder comparar tierra y mar, pero ahora mismo la sospecha es que va a ser mejor. Las condiciones del agua deben ser muy diferentes, ¿no? Exacto. Tanto en tierra adentro como en el mar abierto. En tierra la carga bacteriana es tremenda, debe ser terrible. Y en mar abierto, o sea, no es que sea malo, pero la carga bacteriana porque es muy rico el ambiente, es muy productivo. En mar abierto no, entonces se sospecha que va a ser mucho más limpio y mucho menos problemático cultivar en alta mar, probablemente, sí. Muy bien. No hablaste de maricultura, hablaste de cultivo. No hablaste un poco de los cultivos de moluscos, que es otra de la parte de cultivo de acuicultura que se está desarrollando bastante en Ecuador, como sabes. Sí. Y lo que me preocupa de todo el sistema que yo vi allí es cómo van a compatibilizar las zonas de maricultura con zonas de cultivo de moluscos que la están promocionando, están trabajando con los pescadores nacionales. ¿Y cómo ves todo este tema? Bueno, ahora mismo, y es algo muy candente y casualmente personal del Instituto Nacional de Pesca, están desarrollando la zonación para moluscos y la zonación para peces. Están usando datos de satélite de la NOAA para identificar las zonas con más clorofila, las zonas con más productividad de todo Ecuador. Están usando el criterio de productividad y el criterio de batimetría. Y por el momento, lo que yo sé hasta esta semana, la zonación de moluscos va a ser en batimetría entre 10 y 20 metros en las zonas donde hay mucha clorofila, con datos reales de satélite de la NOAA. Y van a estar en distintas zonas que los peces, que van a estar a batimetría de más de 20 metros y de menos productividad. En un principio se está intentando que no estén en las mismas zonas. No pensamos que vaya a haber inconvenientes, pero las condiciones que necesita el molusco son de mucha productividad, mucha clorofila, y los peces realmente aguas más limpias. Y se está intentando, y es algo que está ahora mismo desarrollándose, la zonación de los moluscos y de los peces. El documento de zonación está ahora mismo un borrador. Han hecho un mapa muy bonito con colores y creo que lo van a publicar en breve. Están muy activos en ese tema. Ya hay pruebas de cultivo de ostras y han dado unos resultados espectaculares, ¿no? Las pones y en 8 meses tienes ostras grandísimas para comunidades de pescadores que realmente son recolectores y que tal vez sus ingresos serían muy bajos, pues esto es un suplemento muy importante y ya lo están haciendo. Habéis comentado que ahora mismo con los datos del 2014
lo que exportaba más a Ecuador era el camarón, ¿no? Correcto, sí. ¿Qué ventaja le va a dar el gobierno de Ecuador a estas nuevas empresas que hagan los cultivos fuera y no dentro? Por supuesto que para poder... Bueno, en primer lugar, van a tener la ventaja de que las concesiones, por lo que yo he entendido, van a ser gratuitas. O sea, tú vas a pedir la concesión, no vas a pagar un canon. Entiendo que va a ser así. Y además van a dar una subvención para la compra de las jaulas. Esto para una pequeña empresa que se quiere implantar y no tenga que comprar el terreno, que no tenga que pagar la concesión y que no tenga incluso que comprar la estructura, creo que es una ventaja muy grande. Y luego vas a tener la ventaja de que tu condición de cultivo va a ser muy buena, va a ser un agua oceánica muy limpia. Creo que son los incentivos adecuados y suficientes para que se desarrolle el sector. Y probablemente, si el sector camaronero y de tilapia se desarrolló tanto y tan rápido, sin estimularlo mucho, yo pienso que esto puede ser una explosión tremenda en la década que viene. Porque se está estimulando a un sector empresarial que no necesita mucho estímulo, que sin estímulos ya lo han hecho otras veces y lo han hecho muy rápido y muy bien. Con estímulos puede ser algo realmente espectacular. Puede ser, yo pienso que en una década podemos ver cómo pasan de 0 a 100, de 0 a 100.000 toneladas en una década. ¿No entraría en conflicto con los cultivos existentes ya dentro de tierra? Si no. Estos son los que más producen y se le van a dar estas concesiones a... Yo pienso que no. Pienso que no. De entrada, el cultivo en jaula, aunque se está fomentando tanto para langostino como para peces, probablemente va a tener mucho éxito. Probablemente con langostino no va a tener tanto éxito. Peces pueden cultivar a densidades de 20 kilos por metro cúbico tranquilamente, ¿no? Langostino en teoría también, pero al ser animales muy bentónicos y gustarles más estar pegados a las redes, probablemente no conseguirá 20-25 kilos por metro cúbico. Están ideando artilugios para que tengan como sus telas, sus marañas de tela de araña dentro de la jaula para que se puedan pegar a ellos. Pero yo dudo que se puedan conseguir esa densidad de cultivo de 15 a 20 kilos. Más bien, creo que serán de 5 a 10 kilos por metro cúbico. Pero no creo que vaya a tener conflicto con los de tierra. En principio, van a estar muy lejos y no creo que vayan a tener conflicto. Puede ser incluso que los de tierra se animen y tengan también actividad en el mar. O diversificarlo. Que si te viene un síndrome, pues oye, tienes una parte de la producción en otro sitio. Yo pienso que lejos del conflictivo va a ser complementario. Y desde luego algo tan importante que es el primer rubro de exportación, el gobierno no lo va a perjudicar. Lo que quieren es otro sector más que pueda tener un peso muy importante, pero nunca hacerle sombra a algo que es tan importante para el país. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir.